Muy bien, queridos hermanos, vamos hoy a estar estudiando la carta de Filipenses. También vamos a estar estudiando Colosenses y espero en Dios que podamos llegar al menos a la primera de Tesalonicenses, o si lográramos ver la primera y la segunda. Es mucha información que vamos a tratar de abarcar hoy en esta clase. Vamos a compartir el recurso visual para que ustedes puedan tenerlo ahí a la mano y ustedes puedan hacer sus anotaciones, ya que algunos de ustedes siempre están ahí, siempre hacen sus anotaciones para que ustedes puedan sacar un mejor provecho de lo que es este estudio bíblico. ¿Está? Muy bien. Ahí estamos. Ok. La epístola a los filipenses. Le voy a rogar que mantenga su Biblia ahí, por favor, para que podamos leer algunas porciones de la escritura. La epístola a los filipenses. Mire ahí la imagen, la imagen que le he puesto, ¿verdad? Ya que, pues, esta carta es una de las cartas que se consideran carcelarias o llamadas también como epístolas de la prisión, ya que se cree que Pablo las escribió cuando se encontraba preso. Filipenses, según algunos, es la más personal de todas las epístolas de Pablo, ya que no fueron dirigidas a individuos. Eh, la iglesia de los filipenses había sido intensamente leal a él y él sentía que podía presentarle a ella sus problemas personales acerca de las tribulaciones y de los anhelos espirituales que le afectaban como apóstol. Esta iglesia de Filipos, por eso se llama Filipenses, porque estaba en un lugar llamado Filipos. Esta iglesia, queridos hermanos, era una iglesia que había sido muy, muy allegada al apóstol Pablo. Era una iglesia que había estado con él muy de cerca y habían construido una relación sumamente estrecha. Entonces, por eso se dice o se cree que es la más personal de todas las epístolas de Pablo, que no fueron dirigidas a individuos. Es decir, que a pesar que no es una carta como la de Filemón, que fue dirigida para un individuo, sino que es una carta dirigida a una congregación, tiene una tonalidad, una acentuación de una relación muy personal y cercana. Por eso se dice que es la más personal de todas las epístolas, porque aunque fue dirigida a una congregación, la congregación tenía una estrecha relación con el apóstol, que él abre su corazón en esta carta y él confiesa algunas de las situaciones, de algunas de las tribulaciones, y no solamente eso, sino también algunos de los anhelos que había en el corazón del apóstol Pablo. El autor se reconoce que fue Pablo el que escribió esta carta que fue dirigida a esta congregación. ¿En qué ocasión y en qué fecha esta carta se lleva a cabo? Bueno, Pablo escribió esta carta probablemente, como ya lo dijimos, durante su primer encarcelamiento en Roma. Esto sucede más o menos alrededor del año 61 después de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ya nuestro Señor Jesucristo había sido resucitado y había sido ascendido a la presencia del Padre. Entonces, más o menos alrededor del año 61 se considera que esta carta se escribió y la escribe con el propósito de agradecer a los filipenses la contribución que ellos le habían hecho en el ministerio.
existe una idea equivocada, queridos hermanos, con respecto a lo que es el ministerio del apóstol Pablo. Sobre todo, hay una secta que se llama la Iglesia de Cristo. Así se llama, eso es como una secta. Ellos no creen en los pastores, ellos no tienen dicen que la iglesia no tiene que tener una organización como la que las iglesias tienen, porque consideran que la iglesia primitiva no la tenía. Y una de las grandes críticas que ellos hacen a la iglesia cristiana evangélica es el hecho del diezmo. Ellos dicen de que el apóstol Pablo nunca pidió el diezmo y que por lo tanto la iglesia no debe diezmar y no debe de contribuir económicamente. Sin embargo, esta carta eh, derriba esa hipótesis. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo la escribe para darle las gracias por la ayuda económica que le habían dado. Y no solo económica, sino espiritual y su apoyo moral también. O sea, esta iglesia, hermanos, había sido la iglesia patrocinadora del apóstol Pablo. Esta iglesia se había preocupado por enviarle ayuda al apóstol Pablo cuando él andaba predicando. Entonces, hermanos, la obra de Dios siempre va a requerir de recursos materiales, aunque nosotros no lo queramos admitir. Y aunque hay muchos cristianos que ahora se niegan a contribuir para la obra de Dios porque dicen, no, están vendiendo la palabra de Dios. No, es que no es que se esté vendiendo la palabra de Dios. Es que hay acontecimientos que demandan una respuesta material. Y el caso del apóstol Pablo, pues él tenía que viajar, tenía que comer, tenía que hacer ciertas situaciones y aunque sí, bien es cierto, en algunos momentos de su carrera ministerial se dedicó a trabajar mientras plantaba una iglesia porque no quería que se le enrostrara, que se le refutara nada, no fue siempre ese el caso. Entonces algunos sacan esos textos aislados de cuando el apóstol dice que él había trabajado con sus propias manos para no hacerle carga a la iglesia y piensan que por esa misma razón nadie debe de recibir ningún tipo de ayuda, ignorando así completamente todo el significado de la carta de Filipenses, que él la escribe con la ocasión de dar gracias por la ayuda, de agradecerle a la iglesia por ese apoyo económico que le habían dado, porque a causa de estas ayudas que él había recibido, él había podido continuar predicando la palabra de nuestro Señor. Así es que la escribe aproximadamente en el año 61 después de Cristo, en el contexto de la cárcel y con el propósito o la ocasión de agradecerle a los hermanos de la iglesia por todo el apoyo que ellos le habían dado. Específicamente, los propósitos de esta carta, los propósitos de la escritura a los filipenses son tres. El primero, como ya lo dijimos, agradecer y reconocer la ayuda que los filipenses le habían dado a Pablo en sus tribulaciones. Hermanos, en el ministerio se pasan muchas tribulaciones. Las personas están muy equivocadas cuando piensan que el pastor es millonario o tiene mucho dinero, sobre todo porque hoy día hay un movimiento que se dedica a difamar el trabajo pastoral. Por ejemplo, hay videos donde dice los 10 pastores más millonarios de Estados Unidos, fulano de tal, no digo nombres por ética, tiene un avión, una avioneta privada, un jet privado y vive en una mansión de no sé cuántos millones de dólares. Hermano, ellos apenas pueden sacar el top de los 10 pastores más millonarios. Yo puedo sacar el top de los 100 pastores más pobres. Y no es broma esto que les estoy diciendo. Hace unos años yo trabajé con un equipo, con un grupo de pastores donde teníamos un proyecto que se llamaba Buen Samaritano y nosotros ayudábamos, y con otros pastores amigos, ayudábamos a 30 familias pastorales de escasos recursos. O sea, solo ahí le estoy mencionando 30 familias pastorales que sobrevivían con menos de $75 al mes, pastoreando en lugares asediados por la delincuencia y la violencia. Entonces, por eso se agradece cuando una iglesia es generosa, se agradece cuando una iglesia ayuda porque los ministros del Señor
viven muchas tribulaciones, enfrentan enfermedades, enfrentan un montón de circunstancias, hermano. Así que no se deje engañar por esa gente de las redes sociales que están siendo usados por Satanás para debilitar la obra del Señor. Bendiga la obra del Señor. Bendiga cuando en la casa donde usted es bendecido. Y con esto no le digo que usted no se va a salvar si no aporta. No, no tiene que ver la salvación con esto. Esto tiene que ver con el hecho de la solidaridad cristiana, el amor cristiano. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo en la carta a Filipenses. Él está dando las gracias. Él está agradecido, ¿sí? Agradecido eh, por toda esta ayuda que ha recibido por parte de los hermanos de la iglesia de Filipo. En segundo lugar, él está tratando de motivar a la iglesia de Filipos a mantener el espíritu de unidad y disposición entre ellos. ¿Por qué? Porque habían dos líderes que estaban en conflicto. Habían dos líderes que eran muy buenos, que estaban en conflicto y, y específicamente estaban eh, enfrentando dificultades y esto estaba produciendo que hubiese como una especie de división interna dentro de la iglesia. Habían habían dos mujeres líderes, ¿sí? Habían dos mujeres líderes que estaban teniendo dificultades para poder ponerse de acuerdo en el trabajo de la obra del Señor. Miren, les digo algo, hermanos, eso es lo que más cuesta en las iglesias, aprender a caminar de acuerdo, aprender a ponernos de acuerdo y trabajar en armonía. Eso es lo que más cuesta. Siempre a veces hay líderes que le quieren llevar la contraria al pastor o a otros líderes, porque ellos creen que pueden hacer las cosas mejor o porque ellos creen, por la razón que sea. Y esto, hermano, daña la unidad de la iglesia. Ahora, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque aquí eso es lo que estaba sucediendo en la carta de Filipenses. Encontramos a dos líderes, a una llamada Evodia y a otra llamada Sintique, quienes ellas eran líderes prominentes de esta iglesia de Filipos y ellos habían trabajado, o sea, estas mujeres habían trabajado arduamente en la iglesia junto al apóstol para expandir el evangelio, o sea, eran personas que amaban la obra, eran personas apasionadas por la obra. Y aunque ellas eran cristianas y aunque ellas eran fieles, tuvieron un desacuerdo público, es decir, su desacuerdo ya era muy notorio, de tal manera que esto amenazaba la unidad de la congregación. Esto lo puede ver usted en el capítulo 4 ahí de la carta de los Filipenses, específicamente en el versículo 2 y 3. Bueno, dice desde el 4:1, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Este es el segundo propósito de esta carta. El primero es agradecer por las ayudas, agradecer por las contribuciones. Eh, por ejemplo, es esto de la gratitud por las contribuciones se encuentra en el capítulo 4 versículo 10 cuando él dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os hacía falta una oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy ensañado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio, vea lo que dice aquí, de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mire qué interesante. Entonces, en primer lugar, darle gracias a la iglesia por su ayuda económica y por sus contribuciones y ayudarlo a él en medio de sus tribulaciones. En segundo lugar, hacer un llamado de atención a Evodia y a Sintique para que se pongan de acuerdo, para que trabajen en unidad. Hermanos, nosotros como iglesia estamos ante el ciclo de la cosecha, pero si no trabajamos unidos, el adversario nos va a avergonzar. Si no trabajamos unidos, hermano, y queremos vivir ahí siempre que otro lo haga, que otro lo haga, que fulano lo haga, y yo no encarno mi papel para servir, quiero decirles, hermano, que no podemos esperar un gran éxito. Todos debemos estar unidos en un mismo sentir, le caiga bien o no le caiga bien el hermano con el que le toca servir o le toca trabajar. Aquí no estamos para que nos caigan bien o nos caigan mala gente. Hemos sido llamados a amarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a estar firmes unos y otros. Entonces, esta exhortación, hermano, que el apóstol le hace a las líderes de la iglesia, manténganse unidas. Por favor, les dice, tengan un mismo sentir entre ustedes. Hermano, una iglesia que vive peleando, una iglesia que está dividida, no necesita diablo. Yo siempre se los he dicho. Una iglesia donde los líderes están peleados no necesita diablo. El diablo no tiene nada que hacer ahí, porque nuestro mal temperamento y nuestra mala manera de actuar es suficiente para estropear el avance de la obra. Entonces aquí Pablo, el apóstol Pablo, está corrigiendo esta situación. Él está corrigiendo estas circunstancias, queridos hermanos, que estaban provocando problemas dentro de la iglesia. Y en tercer lugar, el tercer propósito de esta carta a los filipenses es alertar contra las peligrosas herejías que los amenazaban, probablemente relacionadas con el judaísmo y el gnosticismo. Ahí hay una advertencia o varias que él está haciendo aquí. Él está haciendo un llamado para que no se aparten de la enseñanza que han recibido. Por ejemplo, eh, en el capítulo 3 él dice, por los demás hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Versículo 2, estoy en el capítulo 3, vaya conmigo en la lectura, por favor. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los que estaban exigiendo la circuncisión como medio para completar la obra de la gracia de Jesús. Recuerde que él estaba combatiendo contra ellos desde la carta de Gálatas, que estaban queriendo engañar a la gente para que practicara rituales derivados del judaísmo. Y aquí, una vez más, les advierte y él les llama malos obreros, les llama perros de manera despectiva. ¿Por qué usa la palabra perro? Bueno, porque el perro era un animal considerado inmundo, un animal considerado impuro. Y le está diciendo a ellos que se cuiden de esos malos obreros, que se cuiden de esos mutiladores del cuerpo. Y aquí en el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué significa eso de no tener confianza en la carne? Es decir, no teniendo confianza en su linaje, en la descendencia de su linaje y no teniendo confianza en la circuncisión como una señal física. Aunque yo, dice en el 4, tengo también de qué confiar en la carne. Es decir, si yo quisiera jactarme, si yo quisiera tener confianza en mi linaje, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y allí dice, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irrepresible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces aquí, en este texto, en esta porción que acabamos de leer en este párrafo, básicamente él está advirtiéndole a la iglesia que tiene que tener cuidado con estas desviaciones doctrinales que están amenazando, que están cirniéndose en lo que tiene que ver con la teología o la doctrina de la iglesia en estos primeros años de predicación y de expansión del evangelio. Entonces, tres propósitos de la carta. Primero, agradecer por las contribuciones, por reconocerles la ayuda que ellos le habían dado en medio de sus tribulaciones. Segundo, mantener la unidad de la iglesia, ser unánime, sintiendo la misma cosa. Y tercero, alertar contra las herejías, contra las desviaciones doctrinales que estaban a punto de venir. ¿Cuál es el contenido de toda la carta? Bueno, el constante mensaje de Filipenses tiene que ver con la naturaleza y el fundamento del gozo cristiano. Para Pablo, mis hermanos, el verdadero gozo no es una emoción superficial que se fundamente en las circunstancias favorables del momento. Es decir, Pablo no está, esta carta, Pablo le está diciendo a la gente que se gocen, que se regocijen. En varias ocasiones se les dice gozaos, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos. En el versículo 3 dice, os digo, gozaos en el Señor. Y así en otros versículos más dice, completen mi gozo sintiendo una misma cosa. Y así hace llamado a que la iglesia se mantenga en una actitud de gozo. Pero él no está refiriéndose solamente a este gozo como una alegría o como un momento de éxtasis emocional, sino que se está refiriendo a un carácter maduro que es capaz de mantenerse firme y confiando y triunfante ante las adversidades y ante las circunstancias que la vida pueda traerle. Entonces, en esta carta, él va a poner en claro cuál es el fundamento del gozo cristiano. El fundamento del gozo cristiano no está en las circunstancias terrenales que rodean al cristiano, sino que está en una correcta relación con Cristo. Está en entender quién es Cristo y en imitar a Cristo. Por eso en el capítulo 2 él habla sobre la humillación y exaltación de Cristo. En el capítulo 2 él habla de lo que los teólogos han llamado la kenosis. En el capítulo 2 se encuentra lo que algunos han considerado que es un himno y se conoce como el canto kenótico. ¿Y qué es eso de la kenosis, hermano Marlon? La kenosis es el vaciamiento, es el despojarse. Y aquí en el capítulo 2, por ejemplo, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es un llamado al vaciamiento del ego, del orgullo y de la soberbia, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? Y luego dice en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces él está aquí en esta carta, está diciendo, este es el fundamento verdadero del gozo, la humillación de Cristo. Así como Cristo se humilló, nosotros debemos vivir humillados y entendiendo nosotros que Cristo se humilló para nuestra bendición, que Cristo se humilló para nuestra salvación, que Cristo tomó forma de hombre para nuestra liberación, que Cristo fue crucificado para nuestra salvación. Esa, dice Pablo, debe de ser la fuente del gozo, una comprensión correcta de la relación con Cristo Jesús. Así que
en esta parte de la carta, en el contenido de la carta, él explica cuál es el fundamento del gozo cristiano. También para él, el gozo, como les dije, no depende de las condiciones externas y es posible tener gozo aún en medio de las circunstancias adversas, tales como la persecución y las privaciones. ¿Sí? Y esto, ¿por qué se lo estoy diciendo? Bueno, si usted se fija en el capítulo 1, por favor le ruego que tenga siempre ahí su Biblia a la mano o puede buscarla con el teléfono celular si no lo está usando. Dice, vea lo que dice en el capítulo 1, versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, yo le digo que él estaba preso cuando escribe esta carta, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces vea que él tenía claro cuál era la fuente del gozo, que aún estando preso, él mantenía esa esperanza, él mantenía esa fe, él mantenía esa actitud positiva, él mantenía la certeza que su relación con Jesucristo era espiritual y que aunque él estuviera preso físicamente, su espíritu era libre porque estaba conectado con nuestro Señor Jesucristo en una unión espiritual. Entonces, queridos hermanos, vea qué maravilloso el mensaje de la carta de los filipenses, el contenido de la carta de los filipenses. Y muchas veces nosotros, hermanos, no nos queremos gozar y a veces tenemos todas las cosas a nuestro alcance, tenemos tantas bendiciones, tenemos tantas circunstancias buenas, queridos hermanos, tenemos techo, comida, muchas veces tenemos estudio, muchas veces tenemos salud, hay gente que está saludable, hermano, pero no se goza, vive una vida sin propósito, una vida sin deleite. Necesitas profundizar en tu relación con Cristo. Esta carta nos hace ese llamado a gozarnos a pesar de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Entonces, en última instancia, el gozo nace del compañerismo con el Cristo resucitado y glorificado. No nace de tener dinero, no nace de tener un buen trabajo, no nace de tener éxito, nace de una relación correcta, de compañerismo con nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted aprende a ser compañero del Señor, cuando usted sabe que Jesucristo es su compañero, que donde quiera que usted vaya, que donde quiera que usted esté, el Señor va a estar ahí con usted o está ahí con usted y está aquí con nosotros en este momento. Cuando usted entiende eso, mi hermano, usted se aprende a gozar y deja de llorar porque, ay, es que me dejó mi mamá, es que me dejó mi papá, es que me dejó mi esposa, me dejó mi esposo, es que mis hijos me abandonaron, etcétera, etcétera, lo que usted quiera. No le digo que no le va a doler, somos humanos, pero ya eso no nos va a detener de gozarnos, porque sabemos que aunque todos nos han dado la espalda, Dios nunca nos ha dado la espalda. Sabemos que aunque todos nos han dado la espalda, Jesucristo no nos va a dar la espalda. Sabemos que Él siempre va a estar ahí. Bendito sea su nombre. Mi hermano, para mí esto es poderoso. Para mí esto es muy significativo. Entender la verdadera fuente del gozo. No se trata de esas falsas teologías de prosperidad que le predican a la gente, de salud, dinero y amor, ¿verdad? Ya aparecen más el Huicho Domínguez de las novelas mexicanas que
lo que la palabra en realidad enseña. Porque aquí el que te está diciendo que te goces es alguien que está preso. No está en un hotel de 5 estrellas, no está comiendo manjares, no está, está en la cárcel. Y desde ahí te dice, ¿sabes qué? Yo me gozo y sé que el Señor me va a liberar. Y que todas estas cosas malas que me han pasado han venido a ser de bendición para mi vida, ya que aún en medio de estas prisiones, Cristo sigue siendo predicado, Cristo sigue siendo glorificado. Bendito Dios. ¿Cuáles son las características de esta carta? Mire, como le dije, esta es, algunos creen que esta es la carta más hermosa de Pablo. ¿Por qué? Porque está llena de ternura, calor y afecto. Porque tiene un estilo, es un estilo espontáneo. No es un estilo, por ejemplo, como Romanos, que desarrolla un pensamiento de una manera sistemática, teológica, argumentativa, sino que aquí él está dando palabras de ánimo, de consejo, de exhortación, haciendo llamados con una gran confianza, como hablándole a hijos que se quieren, como hablándole a aquellos que se les tiene un gran afecto, un gran aprecio y se quiere las mejores bendiciones para ellos. Por eso decimos que es un estilo personal e informal, ¿verdad? Porque no encontramos una carta llena de argumentos, de alegorías o de figuras retóricas que nos puedan hacer pensar situaciones que son de difícil comprensión, ¿sí? Sino que aun cuando habla del vaciamiento de Jesús, de la kenosis, aun cuando habla de esta parte que tiene un contenido profundamente teológico, lo hace de una manera práctica, poniendo ejemplos y comparaciones que sean fáciles de entender para el que está dando la lectura. Entonces, esta carta nos ofrece un diario íntimo de las expresiones, de las experiencias espirituales del apóstol. También el gozo constituye un tópico dominante en la carta, ya lo explicamos. A pesar de que Pablo está preso, se siente sumamente feliz. Hermano, qué lindo eso, ¿no? Ah, que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a entender el Evangelio, esa es mi oración. Que nos ayude, mis hermanos, a entender que a pesar de las circunstancias difíciles que podamos estar pasando, o que usted pueda estar pasando, que yo pueda estar pasando, podemos estar felices a pesar de eso. Podemos ser felices a pesar de que las circunstancias estén en nuestra contra. Y hace un llamado a los filipenses, el apóstol, a regocijarse siempre en Jesucristo. Por último, de las características de esta epístola es el énfasis de las cuestiones éticas y prácticas. Y se centra en Jesucristo, quien para Pablo era más que un ejemplo, era su propia vida. Para él, el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Para el apóstol Pablo, esto es, eh, es la base de todo, ¿sí? Es la base de todo para el apóstol Pablo, esto es la base de todo. Cristo es la vida, para Pablo Cristo es la vida. Si usted se fija en el capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, él tenía una relación tan profunda, tan estrecha con Cristo Jesús, que para él vivir era estar en Cristo y morir era seguir en Cristo, era ganancia. Para él la muerte era el vehículo que le acercaba a Cristo. Entonces, vea qué interesante todo lo que esta carta contiene. Vamos a continuar. El tema central de la carta es el evangelio produce plenitud de gozo. ¿Sí? Para el apóstol Pablo, el evangelio era esa verdad que lo había transformado todo. Para él era esa verdad que lo había cambiado por completo. Era esa verdad que él consideraba como el tesoro más preciado, de tal forma que llegó a comparar su confianza en la carne, es decir, su herencia como algo de qué gloriarse, su trayectoria
victoria en el judaísmo, como algo de qué ufanarse, de qué gloriarse, lo llega a considerar como pérdida. Dice, todo esto lo estimo como pérdida, dice, por causa del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por causa del conocimiento de Cristo. Ahí la palabra griega que se ocupa es que todo lo estima por pérdida. Esta palabra griega que está utilizando él ahí es en el versículo 7, 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Aquí, esta palabra basura es la palabra escubalón en griego. Y esta palabra escubalón lo que quiere decir es un desecho de cualquier desecho que usted quiera. Un desecho puede ser un desecho orgánico, puede ser, un desecho de aquello que ya no, material que ya no le va a servir a usted. En algún caso extremo puede llegar a significar las heces fecales, el desecho fecal del cuerpo. O sea, Pablo dice, lo que pueda valer eso es lo que yo le adjudico de valor si lo comparo con el valor del Evangelio, si lo comparo con el valor del conocimiento, si lo comparo con el valor del conocimiento de la verdad de Cristo Jesús. Por eso me encanta este versículo porque dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La el fundamento del gozo, el fundamento de la unidad, el fundamento de la doctrina verdadera se encuentra en una relación correcta con Cristo, en entender que Cristo, el conocimiento del Evangelio de Cristo, produce plenitud de gozo. Muy bien, ahí teníamos la carta del apóstol Pablo a los filipenses, una carta que sin duda tiene grandes mensajes para nosotros hoy. Y le animo a que la lea, apenas son 4 capítulos, eso lo puede leer usted con una tacita de café en una sentadita de unos 15 minutitos máximo, usted ya se ha leído esos capítulos y le aseguro que le van a edificar mucho en su vida. Ahora cambiamos un poquito el tema de la carta y ahora vamos con la carta a la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas, la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. ¿Qué tiene que decirle Pablo a esta iglesia? Recuerde que las cartas eran tecnologías de comunicación antigua mediante la cual se comunicaban información que se consideraba importante y se utilizaban en algunos casos para dar orientaciones, instrucciones, etcétera, para diferentes funciones. Y el apóstol las utilizaba como una manera de respuesta ante las dudas, ante las inquietudes de aquellas jóvenes comunidades cristianas que tenían apenas unos 10 años de ser fundadas, 5 años de ser fundadas, algunas posiblemente menos, cuando estas cartas son enviadas por el apóstol Pablo para que puedan ser edificadas las iglesias. Veamos un poco sobre Colosenses. Colosenses y Efesios se les considera, mis hermanos, las llamadas epístolas gemelas. ¿Por qué? Bueno, porque su parecido es tan grande que algunos dudan de la paternidad paulina de los Efesios, afirmando que se trata únicamente de una copia de Colosenses con adiciones. Ahora, ¿por qué dicen esto los expertos? Porque se cree que una de estas dos cartas, ya sea Efesios o Colosenses, una de esas dos cartas era una carta circular. Y algunos piensan que lo que se hizo fue copiar la carta de los Colosenses y personalizarla un poco y enviarla
a la iglesia de Éfeso, a la provincia de Éfeso, porque ahí habían varias iglesias. Entonces, por esa razón, algunos creen que Efesios es una réplica casi exacta de lo que es Colosenses, ¿sí? Eh, y que se le hicieron algunas adiciones, ¿sí? Que eran exclusivas para las necesidades de la iglesia del área de Éfeso. Muy bien. Ahora, los eruditos, con respecto al autor y a la fecha, es decir, quién escribe la carta y en qué tiempo, los eruditos, que son los especialistas en el estudio de la Biblia, los eruditos conservadores, ¿quiénes son estos? Pues estos eruditos conservadores son eruditos que muchas veces rechazan las hipótesis de algunas ciencias que se dedican a investigar la Biblia, pero sin compromiso de la fe, ¿sí? Sino que la investigan puramente como un objeto de estudio. Entonces los eruditos conservadores muchas veces se oponen a esa forma de abordaje porque consideran que se pueden llegar a consecuencias, aseveraciones que pueden ser demasiado extremistas. Ahora, estos eruditos conservadores o estos estudiosos creen que fue el apóstol Pablo el que escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en Roma, alrededor del año 61, como le mencionaba, al igual que Filipenses, ya que son consideradas cartas carcelarias. Y se cree que Tíquico, que era un colaborador del ministerio, transportó las epístolas a los colosenses. También la epístola de Filipenses y la carta a Efesios. O sea, se considera que este hombre llamado Tíquico es el que transportó la correspondencia de la carta a Colosenses, Filipenses y Efesios. Y que Onésimo transportó la carta que Pablo envía a su amo Filemón, otra carta que se escribió desde la cárcel, ¿sí? Para Filemón. Ya vamos a estudiar la carta de Filemón. Entonces, se cree que este hombre llamado Tíquico es el que llevó estas correspondencias para la iglesia. ¿Y en qué ocasión esta carta se escribe? Bueno, en algún momento del encarcelamiento del apóstol Pablo, Epafras, que era un colaborador del ministerio, le solicitó ayuda al apóstol Pablo para tratar con una falsa doctrina que estaba amenazando a la iglesia de los colosenses. Esta falsa doctrina o este punto lo podemos ver claramente en el capítulo 2, versículo 8 y 9. Vea lo que dice. Colosenses 2, 8 y 9 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Jesús, habita corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Bueno, mire, había un grupo de maestros que estaban enseñando que Jesús no era totalmente Dios, ¿sí? Sino que Jesús era una especie de semidios. Tal parece que esta herejía o esta enseñanza distorsionada era una mezcla del ocultismo pagano, legalismo judío y una mezcla del mensaje del cristianismo. Se había ya empezado a distorsionar algunas enseñanzas. Y los errores de esta enseñanza que Pablo está corrigiendo concuerdan con una forma antigua de gnosticismo, el cual enseñaba que Jesús no era plenamente Dios ni hombre. Mire qué interesante lo que esta secta o este grupo religioso filosófico enseñaba, que Jesús no era completamente Dios, pero tampoco era completamente hombre, sino que era un semidios que servía de puente para salvar del abismo existente entre Dios y el mundo. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Miren, estas enseñanzas
ellos pensaban que Dios no había podido crear la materia porque la materia era mala. Ellos tenían una concepción dualista, es decir, que lo que es espiritual es bueno y lo que es material es malo. Entonces, ellos pensaban que Dios, el, digamos, el Dios creador, el arquitecto, el que había creado todo, no podía entrar en contacto con el mundo porque el mundo era material y Dios era espiritual. Entonces necesitaba un mediador para salvar el abismo que había entre Dios y el hombre. Y ese era un semidios. Algunos le llamaban el demiurgo. Y este semidios, decían ellos, que era Jesús. Entonces el apóstol Pablo tiene que refutar esa mala enseñanza. Y por eso dice claramente en el versículo 8 que nadie les engañe por medio de filosofías, porque este movimiento era como una derivación filosófico-religiosa y huecas sutilezas, es decir, a través de trampas que no tienen un argumento sólido, según las tradiciones de los hombres, haciendo alusión a las creencias que podrían venir del judaísmo, de la misticidad y del paganismo también, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí dice en el 9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Porque él es Dios completamente. Sea, él no es un semidios, él no es un ángel que, que, que ha sido enviado para salvar la brecha del abismo entre Dios y el hombre. No, él es Dios, en él habita, dice. Y vea qué tremendo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en la persona de Cristo estaba Dios mismo. Por tanto, él era Dios. No trata que Jesús es un semidios, que Jesús es una especie de extraterrestre. Mire ahora que está de moda eso de los extraterrestres, no se extrañe usted que salga diciendo alguien ahí que Jesús era un marcianito, que venía de otro planeta. No nos extrañemos, ya otros han tenido esa clase de ideas, ¿sí? Ya otros han tratado de tener estos tipos de conceptos un poco errados acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, avanzamos. Ahora, ¿con qué propósito se escribe esta carta de Colosenses? Bueno, Pablo escribe esta epístola en base a cuatro propósitos, cuatro grandes propósitos. Primero, al escribir Colosenses, él quería denunciar y refutar la peligrosa herejía. ¿Cuál herejía? La que ya les mencioné. Que Jesucristo no es Dios, sino que es un semidios, una especie de demiurgo, una especie de, de intermediario para salvar el abismo que hay entre el hombre y Dios a causa de la concepción dualista. Entonces, en primer lugar, denunciar y refutar esa peligrosa enseñanza. Segundo, instruir a los colosenses en la verdad, es decir, o sea, no vayan a estar creyendo ustedes esa mentira. Pablo lo que les quiere decir es, no vayan a estar creyendo ustedes esas cosas sin sentido. Quiero que conozcan la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, vea lo que dice en el versículo, capítulo 1, versículo 9 dice, capítulo 1 versículo 9 de Colosenses, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, pero mira qué interesante, e inteligencia espiritual. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes deben de ser sabios, ¿sí? Pero no solamente sabios terrenalmente, sino deben de tener una inteligencia espiritual. Y esta inteligencia espiritual es el resultado del conocimiento de la verdad. Por eso luego dicen el 10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo una vez más en el conocimiento de Dios. Entonces para él la inteligencia espiritual está conectada con el verdadero conocimiento de Dios.
Hay gente que es muy inteligente para la matemática, muy inteligente para los números, para la estadística, hermano, pero en lo que es espiritualidad tienen cero. Mala nota. Para lo espiritual, nada. No entienden nada, no disciernen nada. No distinguen su derecha de su izquierda, su mano derecha de su izquierda en lo que es la vida espiritual y la vida del evangelio. Y aquí el apóstol les está diciendo, yo quiero que ustedes conozcan la verdad, que profundicen en el conocimiento de Dios, que no se queden nada más superficialmente, como aquella gente que va a la playa y se queda en la orillita de la playa, ¿verdad? Y hasta llevan un recipiente, ¿verdad? Un pequeño recipiente de plástico o no sé, de aluminio y agarran agüita del mar y ahí se están echando en la cabecita, solo medio remojándose, ¿va? Porque les da miedo profundizar en las aguas. Pablo les dice, no, ustedes, yo quiero que ustedes profundicen. Yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, y que ustedes vayan creciendo en el conocimiento de Dios. Y en el versículo 11 dice, siendo fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, mire qué interesante. Aquí lo está aplicando al carácter, paciencia y longanimidad. Entonces, él está dejando en claro que necesitan profundizar en el conocimiento de la verdad. Número 3, el tercer propósito de la carta que Pablo escribe, la carta a los colosenses, es expresar su interés personal por los creyentes. Pablo los amaba y él quería que no fueran engañados. Él quería que se apartaran de esas enseñanzas falsas y que ellos pudieran crecer. O sea, él escribe esta carta porque quiere expresarles ese interés, ese amor que tiene por ellos. Por ejemplo, en el capítulo 1 eh, o en el capítulo 2, veamos, capítulo 2 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. 2:1 de Colosenses. Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, Pablo les dice, yo los aprecio y los estimo a ustedes, los que conozco y también a los que no conozco. Versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Él está diciendo, saben que yo estoy pendiente de ustedes, no solo de ustedes, sino también de los de la Odisea, los que me conocen, los que no me conocen. Lo que me interesa es que sus corazones sean consolados. Lo que me interesa es que ustedes puedan ser estimulados al amor y a la fe en Cristo Jesús. Luego, el cuarto propósito por el cual esta carta se escribe es motivar a los hermanos de la iglesia de Colosa a fomentar la armonía y el amor mutuo. Y esto es bien importante porque él quiere que ellos se mantengan en unidad. Él quiere que estén siempre conectados, unidos. Y por eso dice, por ejemplo, en el eh, capítulo 3, él dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que, aquí está clave, sino que Cristo es el todo y en todos, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces Él está diciendo, manténganse unidos, perdonen, dejen de tratarse con mentiras entre ustedes, desechen la ira, el enojo, la malicia, las palabras deshonestas, desechen todo eso porque eso los va a separar, eso no fomenta la armonía dentro de la iglesia. Y luego les hace un llamado extremo en el versículo 13 del capítulo 3 y les dice, soportense unos a otros. La verdad, hermano, que aquí dice soportaos unos a otros. ¿Sí? No somataos unos a otros, hermano, es soportaos unos a otros. Hay momentos en que debemos de soportar a algunas personas. En las iglesias hay gente, hermano, que es bien imprudente. Y por más que se le diga y por más que se le esté insistiendo, sigue con sus mismas imprudencias. Por más que se le diga. Ahí no queda más que soportar, hermano. Hay gente que ya no va a cambiar esas malas actitudes. Y a veces nos amargamos diciéndole, mire usted aquí, mire usted allá. Por gusto, esa gente no va a cambiar. Si el Espíritu Santo no se los hace entender, no van a cambiar. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no se los hace entender? Porque no buscan en esa área ser transformados. Entonces, aquí nos está diciendo, hay momentos, dice, tiene que soportar, va a tener que soportar. Aunque a usted no le parezca, no le cuadre, no le simpatice una situación, hay momentos en que hay que soportarla. Dice, soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, no dice, vaya y peleese con él. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, aquí nos dobló las manos en la palabra. Aquí nos dobla la mano Dios a través de la carta de los Colosenses y nos dice, si alguien tienes queja, si estás soportando a alguien, si te incomoda, te molesta, en lugar de ir a pelear, dice, así como Jesús te aguanta a ti, así como Jesús te tiene paciencia a vos, así vos, tenele paciencia a tu hermano. Esta parte da ganas de recortársela quizás a la Biblia, ¿verdad? No dan ganas, hermano. A veces hay momentos en que dan ganas de ir y decirle su par de cosas a alguien. Dan ganas. Somos humanos, ¿sí? Y muchas veces somos un poco carnales también, que todo lo queremos arreglar con el enojo, con la discusión, con la bravura, con... Dice Pablo, así, así, de la manera que Cristo te perdonó, así también perdone usted a aquel contra el que usted tiene una queja. Ay, hermanitos lindos, que nos agarre confesados el Señor, hermano. Que nos agarre confesados a todos que nos agarre el Señor. Entonces, mire qué interesante los propósitos con los que se escribe esta carta. ¿Qué características tiene esta carta? Bueno, ningún otro libro del Nuevo Testamento presenta de forma más completa o defiende más a cabalidad
esta epístola el reinado universal de Cristo. ¿Sí? O sea, aquí en esta carta se proclama a Cristo como el rey del universo, como el rey que está sentado. Algunos han dicho que esta es una cristología cósmica, que se presenta a un Cristo cósmico y a una iglesia que está unida a un Cristo que tiene el control de todo. Por ejemplo, vea lo que dice en el versículo 12, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, estoy en el capítulo 1, perdón, versículos 12 y 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Versículo 17, para que se lo restrieguen en la cara a los testigos de Jehová, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. O sea, Cristo no es ninguna criatura creada, no es el primer ser creado, Él es antes que todas las cosas, antes que todas las cosas. Y el único que es antes que todas las cosas es el eterno, el gran yo soy. Entonces Cristo también es de la misma naturaleza del gran yo soy. Por eso en la carta de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo es la palabra y la palabra encarnada es Cristo, es Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, esta carta tiene un tono combativo, un estilo tajante, ¿sí? Colosenses se asemeja mucho a Efesios en el lenguaje y en el contenido. Acerca de 70, mire qué interesante este dato, cerca de 70 de los 155 versículos de Efesios se encuentran en equivalencia en Colosenses. O sea, mire, casi por mitad, ¿verdad? Se encuentran los versículos en Efesios, se encuentran en la carta de Colosenses. O sea, son, por eso le llaman las cartas gemelas, las epístolas gemelas. Bien, el contenido, como ya hemos venido discutiendo un poco del contenido, pero aquí hablemos un poquito, dice, la epístola presenta a Cristo como Supremo Señor, en cuya suficiencia hayan satisfacción los creyentes. Capítulo 1, versículo 15 al 20, en lo que acabamos de leer. O sea, Cristo es el todo en todos y antes de todo. Los primeros dos capítulos, capítulo 1 y 2, defienden, exponen y defienden esa verdad. Ahora, los otros dos capítulos, el 3 y el 4, presentan cómo esta verdad de que Jesucristo sea el Supremo Señor afecta la vida ética y la vida práctica. Entonces, en los primeros dos capítulos se desarrolla el tema Jesucristo como el Supremo Señor. Y en los dos segundos capítulos, el 3 y el 4, vamos a encontrar qué implica para la vida práctica, para la vida cristiana, que Jesucristo sea el Señor de todo, del universo, de nuestra vida. ¿Qué implica todo esto? Bueno, ahí está el cambio en la vida antigua y la vida nueva, la armonía, ¿sí? No podemos vivir fuera de Cristo, debemos vivir en armonía dentro de Cristo. Hay deberes que nosotros debemos de cumplir y están los deberes sociales para las mujeres casadas, para los maridos, la forma en que se deben de educar los hijos. Todo esto se aplica, ¿sí? El señorío de Cristo dice, está queriendo dar a entender esta carta, no solamente vean a Jesús allá en el cielo, en el trono, glorificándose, gobernando, reinando sobre todo principado y potestad, sino que va a reinar también sobre tu matrimonio, va a reinar también sobre la vida de tus hijos, va a reinar también sobre tus relaciones interpersonales, sobre la forma en la que haces negocios, sobre la forma en que te conduces, sobre todo lo que haces. Por eso la segunda parte, los dos capítulos del 3 y el 4, hablan acerca de cómo esta verdad está conectada con los aspectos prácticos de la vida cristiana. El tema central de Colosenses, la supremacía y la suficiencia de Cristo. ¿Qué significa la supremacía?
Él está por encima de todo. Él es superior a ángeles, superior a principados, superior a potestades, supremacía, ¿sí? Y suficiencia. ¿Qué significa? Por Él subsisten todas las cosas. Él es suficiente. No necesitas nada fuera de Él. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Por eso a mí me encanta esa cántico que entonamos a veces. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, no quiero nada, Señor, o nada deseo, Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. La suficiencia de Cristo significa que fuera de Él no hay nada y significa que Él lo es todo. Entonces, la suficiencia de Cristo, ¿sí? La suficiencia, es decir, Él satisface cualquier necesidad, ¿sí? Él es capaz de satisfacer cualquier necesidad, no importa cuál sea, ¿sí? No importa cuál sea la necesidad, ¿sí? Él es capaz de satisfacer tu necesidad. Entonces, el tema central de esta carta, la supremacía y la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Él está por encima de tronos, principados, potestades. eh, él está por encima de todo eso. No puede tener al adversario más poder que él. Él está por encima de todo eso, de toda criatura, de todo ser creado. Él está por encima de todas esas cosas. Muy bien. eh, hemos estudiado entonces hasta aquí estas dos, estas dos cartas y vamos a detenernos para poder, si ustedes tienen algunas preguntas, que ustedes